Welcome to the Nampa Public Library's Kindergarten Readiness Series. My name is Azzia and this is Monique. Monique speaks Spanish and is here to translate what is said so that more people can benefit from the information in this video. Today we are focusing on letters. To verify you've attended the session, we'll be dropping a word of the day at some point during this video. After the session is ended, please email the word of the day to the email address listed below in our description. Bienvenidos a la serie de preparación para kinder de la Biblioteca Pública de Nampa. Yo me llamo Monique y ella se llama Azzia. Yo hablo español y estoy aquí para traducir lo que se dice para que más personas puedan beneficiarse de la información de este video. Hoy nos centramos en las letras. Para verificar que asistió a esta sesión, publicaremos una palabra del día en algún momento durante este video. Una vez finalizada la sesión, envía un correo electrónico con la palabra del día a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación en nuestra descripción. The purpose of this series is to expose you and your child to information that will add to their success in kindergarten. You are your child's first and best teacher, and the Nampa Public Library is here to support you in that role. El propósito de esta serie es exponerlos a usted y a su hijo a información que contribuirá a su éxito en el jardín de infantes. Usted es el primer y mejor maestro de su hijo, y la Biblioteca Pública de Nampa está aquí para apoyarlo en ese papel. Today we are focusing on letters. Recognizing letters and the sounds that letters make, or phonics, is the foundation in which your child will build upon in their journey of learning to read. Hoy nos centraremos en las letras. Reconocer las letras y los sonidos que hacen las letras, o lo fonética, es la base sobre lo que su hijo se basará en su viaje de aprendizaje a leer. In kindergarten, your child will identify uppercase and lowercase letters of the alphabet and the sounds that those letters make. They will also begin to read high-frequency words such as the, of, to, you, she, my, is, are, do, or does, for example. If you can expose your child to the letters of the alphabet and their sounds, this will add to their success upon entering kindergarten. Writing also goes hand in hand with literacy. Giving your child many opportunities to use a writing utensil like a pencil, crayon, marker, chalk, or pen to draw pictures and scribe letters is important for continued practice. En kinder, su hijo identificará letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto y los sonidos que hacen esas letras. También comenzarán a aprender a leer palabras de uso frecuente como de, sobre, él, ella, los, las, a, etc. Si usted puede exponer a su hijo a las letras del alfabeto y sus sonidos, esto contribuirá a su éxito al ingresar al kinder. La escritura también va de la mano con la alfabetización. Darle a su hijo muchas oportunidades para usar un utensilio de escritura como un lápiz, una crayola, una marcadora, tiza o bolígrafo para hacer dibujos y escribir letras es importante para la práctica continua. Some simple things you may already do with your child that are important on their literacy journey include singing the alphabet song, showing your child how to write their name, and emphasizing or breaking down new words they are learning to say into syllables. These are all wonderful and important building blocks. Algunas cosas simples que ya puede hacer con su hijo que son importantes en su viaje de alfabetización incluye cantar la canción del alfabeto, mostrarle a su hijo cómo escribir su nombre y enfatizar o dividir las palabras nuevas que están aprendiendo a decir en sílabas. Todos estos son bloques de construcción maravillosos y son importantes. We are going to begin with print awareness, meaning that written language, the words and symbols we use, carries meaning. The purpose of reading is to gain understanding of and ideas from the text. You can emphasize the importance of text with your child while you are reading together by moving your finger under the words as you read. This communicates to your child that you use the text to read the story. This also emphasizes you are not reading the pictures or graphics. The illustrations are there to emphasize the text and bring the story to life. By following the words with your finger, you are also teaching your child how a book works, meaning that you read from left to right, top to bottom, and from the front of the book to the back. All right, so I'm going to demonstrate what that would look like. I have a book here with me called I Am the Storm by Jane Yolen and Heidi E.Y. Stempel. So we're going to read our book from front to back.
read from left to right, from top to bottom, so it would look like this. When the wind howled and blew loud as a train, we'll turn our page. We had, whoops, you want to help me with my book open? We had a party in the basement with Grandma, reading books and playing games with the flashlight. And I'm reading from front to back. Comenzaremos con la conciencia de la letra impresa, lo que significa que el lenguaje escrito, las palabras y los símbolos que usamos tienen significancia. El propósito de las letras es obtener comprensión e ideas del texto. Puede enfatizar la importancia del texto con sus hijos mientras leen juntos moviendo el dedo debajo de las palabras mientras lee. Esto le comunica a su hijo que usa el texto para leer la historia. Esto también enfatiza que no está leyendo las imágenes o gráficos. Las ilustraciones sirven para enfatizar el texto y dar vida a la historia. Al seguir las palabras con el dedo, también le está enseñando a su hijo cómo funciona un libro, lo que significa que lea de izquierda a derecha, de arriba y abajo y de la parte delantera de la trasera del libro. Por ejemplo, aquí tengo el libro, yo lo abro y cuando empezamos a leer, yo enseño de la izquierda a la derecha una página por cada página. Mientras yo uso el dedo para leer. Voy a demostrar las imágenes a mi hijo, pero también le voy a enseñar cómo le hago con el dedo de la izquierda a la derecha, de arriba a abajo. You can also have a little fun to help reinforce how a book works by holding the book upside down to see if your child notices, or pretending to read the book from back to front, or even start in the middle of the book. The sillier the better. When your child notices, let them correct you and ask for assistance in how the book should be used. Your child will love the silly antics and the opportunity for their caregiver to learn something from them. También puede divertirse un poco para ayudar a reforzar el funcionamiento de los libros, sosteniendo el libro boca abajo para ver si su hijo se le da cuenta. O finge leer al revés a comenzar de la mitad del libro. ¡Cuánto más tonto mejor! Cuando su hijo se da cuenta, deje que se corrijan y pida ayuda sobre cómo se debe usar el libro. A su hijo le encantarán las payasadas tontas y la oportunidad de que ese cuidador aprenda algo de ellos. You can use the alphabet song to introduce your child to the names of each of the letters. You can use a letter chart. So I have a letter chart right here. To sing the alphabet song by pointing to each letter as you sing it. You can move your finger along slower and sing slower, or speed up and sing faster. Encourage your child to point to each letter as fast or as slow as they would like to control how fast you will sing. You can use the alphabet song to introduce your child to the names of each of the letters. You can use a letter chart, like the one I have here, to sing the alphabet song by pointing to each letter as you sing it. You can move your finger along slower and sing slower, or speed up and sing faster. Encourage your child to point to each letter as fast or slow as they would like to control how fast or slow you sing. Using play and silliness to teach will create a positive experience for your child and encourage their interest in literacy. When singing the LMNOP part, intentionally slow down so that your child can hear each of the individual letters. I'm going to demonstrate. So, A, B, C, D, A, B, C, D, and then our LMNOP part, L, M, N, O, P. So we'll want to slow down so they can hear each of those individual letters versus LMNOP, which sounds like one giant letter. Puede usar usted la canción del alfabeto para presentarle a su hijo los nombres de cada una de las letras. Puede usar una tabla como esto de letras para cantar la canción del alfabeto, señalándole cada letra mientras la canta. Puede mover el dedo más lento y cantar más lento, o acelerar y cantar más rápido. Anima a su hijo a señalar cada letra tan rápido o lento como le gustaría para controlar qué tan rápido o lento canta. Usar el juego y la tontería para enseñar creará una experiencia positiva para su hijo.
y fomentará su interés en la alfabetización. Al cantar las letras L, M, N, O, P, reduzca la velocidad intencionalmente para que el niño escuche cada letra individual. Por ejemplo, A, B, C, Ch, D. A, B, C, Ch, D. A, B, C, Ch, D. ¿Es una palabra? No, son letras. Cuando llegas al parte del alfabeto en inglés L, M, N, O, P, reduzca la velocidad intencionalmente para que su hijo escuche que son letras diferentes. L, M, N, O, P. The English language has 26 letters, and those letters are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. And the Spanish language has 30 letters. The 4 extra letters that are often included in the Spanish alphabet are CH, double L, N with an accent mark, and double R. In some cases, only the N with the accent mark is included in the Spanish alphabet because the other 3 characters are actually written as and considered a combination of letters. Asegúrese de incluir todas las letras cuando enseña a su hijo. El idioma inglés tiene 26 letras y el idioma español tiene 30. Las 4 letras adicionales que se incluyen a menudo en el alfabeto español incluyen Ch, Y, Ñ y doble R. En algunos casos, solo se incluye ñ en el alfabeto español porque las otras letras están escritos y se consideran combinaciones de otras letras. Las 4 letras en español se incluye ch, y, ñ y doble r. When introducing your child to writing letters, start with the letters in their name. Their own name is the most important word to them. This is also a perfect opportunity to introduce uppercase and lowercase letters. A person's name starts with a capital letter and is followed by lowercase letters. You can use a letter chart to ask your child to help you find each letter in their name. Al presentarle a su hijo la escritura de letras, comienza con las letras de su nombre. Su propio nombre es la palabra más importante para ellos. Esta también es una oportunidad perfecta para introducir letras mayúsculas y minúsculas. El nombre de una persona comienza con mayúscula y se va seguido de minúsculas. Puede usar una tabla de letras para pedirle a su hijo que le ayuda a encontrar cada letra en su nombre. When you're showing your child how to write their name, you can use a letter chart like this, and it could sound as something like this. So if your child's name was Ava, this is what this could sound like. So Ava starts with a capital A. Can you help me find the big A? I would point to the big A right here. So I'm going to write a capital A, and then you can write underneath it to trace it. You'd show your child how to write the first letter in their name, and they can either trace over it or write underneath it. The next letter in your name, Ava, is V. Can you find the lowercase v, the small v? And they could point right here, and we can see that V, whether it's uppercase or lowercase, it looks the same. So yes, V, there's our lowercase v. I'm going to write a lowercase v, and then you can. So you'd write our lowercase v, just like that, and then your child could trace over it or write underneath it. The last letter in your name is A. Can you find the lowercase a or the small a? So right here we have our lowercase a. So I'm going to write a lowercase a, and then you can. And you write the last letter. There it is, and you could have your child trace over it or write underneath it. And then it's important to note that whether A is capital or lowercase, both of these letters, I'll show them right here on my letter chart. A has 2 forms, an uppercase
and a lowercase, that they both make the same sound. Por ejemplo, con las letras, yo voy a escribir mi nombre. Yo me llamo Monique. ¿Cómo lo escribo? Empezando con la letra M mayúscula. M, O, N, I, Q, U, E. Yo voy a enseñar a mi hijo cómo escribo mi nombre, empezando con la primera letra, que es mayúscula. M. ¿Cómo le escribe? M, O, N, I, Q, U, E. En inglés se dice Monique, pero la primera letra, M, lleva el sonido M. La segunda letra, O, lleva el sonido O. Por ejemplo, esto es mayúscula. La segunda letra es minúscula. Enseña a su hijo cómo escribir su nombre. Enséñalo también de los sonidos de las letras, cada uno. También usando las letras mayúsculas y minúsculas. Enséñales las diferencias entre las letras. It's also helpful if your child can see their whole name spelled somewhere. You could write your child's name on a sign, like I have here. You have two different names, and tape it on their door or just somewhere where it's visible. Some other ideas to draw attention to letters, sounds, and words include labeling objects in your house with a sticky note. Write the word bed on a piece of paper and stick it to their bed somewhere. Put box on a box, cat on a cat toy, doll on a doll, and the word chair on a chair. So we have some of our items right in here, just labeled. So I have a cup, a book, a box, a hippo, tape, and tissue. También es útil si su hijo puede ver su nombre completo escrito en alguna parte. Puede escribir el nombre de su hijo en un cartel y pegarlo con cinta en la puerta, en algún lugar donde sea visible. Algunas otras ideas para llamar la atención sobre las letras, sonidos y palabras incluyen etiquetar objetos en su casa con una nota adhesiva. Por ejemplo, aquí tengo una caja y yo le pongo el nombre caja y le pego con pegatina. Aquí tengo el juguete con el nombre, aquí tengo la pegatina. Todos son con sus propios nombres. Por ejemplo, en la caja pone el nombre caja o juguete. En el libro pone el nombre libro. Alphabet Race is a letter recognition activity you can easily adjust to meet your child at their level and burn off some energy. For this activity, you'll need a pen or a pencil, sticky notes or small pieces of paper, and tape, and an area where your child can run from one wall to another without obstacles. To begin, choose 2 letters from your child's name and write each letter 4 times so that you end up with 8 pieces of paper. So if your child's name was Ava, you could choose the A and the V. So you'd write A, 2, 3, and 4. And then I'm just going to use the sticky notes if you have sticky notes instead. On this one, I'm going to write the V. All right, so I have 4 A's and I have 4 V's right here. And if you have paper and you don't have sticky notes, you'll just use tape like that to stick it to the wall. So you'll put the sticky notes on one wall or tape them up. Instruct your child to stand at the wall opposite of the letters with their hand on it. Let your child know what letter to grab and then say go, and they could run to the opposite wall, find the letter, grab it off the wall, and run to the other wall, the empty wall, and stick it there. Repeat until all the letters are on the opposite wall. To make this more challenging, you can add additional letters or capital and lowercase letters and later spell out some complete words. La carrera del alfabeto es una actividad de reconocimiento de letras que puede ajustar fácilmente para encontrar a su hijo a su nivel, quemar algo de energía. Para esta actividad necesitará un bolígrafo o lápiz. Gracias. Notas adhesivas o pequeños trozos de papelito y pegatina. Para comenzar, elija 2 letras
del nombre de su hijo y escriba cada letra 4 veces para terminar con 8 papeles. Aquí tenemos la letra A. Por ejemplo, la niña se llama Eva. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Se escriba Eva en inglés A, B de vaca, A. La segunda letra es B de vaca. Aquí las tenemos, B de vaca. Yo la voy a poner pegado al pared 4 veces. 1, 2, 3 y 4. La segunda letra enseguida, B, 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 B. La tercera también, hasta que termina de escribir todo el nombre. Y entonces, su hijo, el objeto del juego es para que su hijo se quita la letra de la pared y se corre al otro lado a ponerlo pegado en la otra pared. Continúa este juego hasta que termina todas las hojitas de papel y hasta que forma el nombre de su hijo en la seguida en la otra pared. So I'm going to show a demonstration. We're going to take all of our letters that we wrote, and I have 2 kinds if you have Post-it notes at home, or if you need to use paper and tape. So we're going to tape them up on one wall. So I have the 2 letters that I chose, which are A's. So I have 4 A's and I have 4 V's. You put all the letters on and have your child stand on the opposite wall. So you'd have their hand on the wall, and then the parent could choose which letter they'd like them to go and get. So for example, if you want to go ahead and choose a letter, and then I'll run to race and grab it and put it back on this wall. I'm going to choose letter A. Okay. All right, so I have to find the letter A, and then take it off the wall and race it back here. Let me know when to go. Ok. Yo voy a enseñar cómo jugar el juego de las letras. Aquí tenemos las letras del nombre Eva. Ella se va a sacar la letra. Yo le dije que se sacará la letra A. Entonces, vamos a ver si ella lo puede encontrar, la letra A. ¿Listos? A la 1, a la 2 y a las 3. Go. Se encuentra la letra A ver si la pongo. Pégala a la pared. ¡Sí lo hizo! Next activity is chalk letter tracing. For this activity, you'll need chalk and a safe concrete or asphalt area. A back patio could be great. To begin, you'll write out either all or some of the letters of the alphabet in a dashed or dotted style. So I'm going to show you what that looks like on a dry erase board. So if you were to write out the letter A, it would look like this. All right, so in a dashed style, like this, so that your child can take their piece of chalk and trace over the letter. You can then challenge your child to trace as many letters as they're able to. To turn the chalk letter tracing into a game, you can write out each letter on a piece of paper and put them face down. And then they can draw from the pile. So I have a letter A, so if they chose the letter A, they would go and find the letter A on the ground, and then they could trace it. Para la segunda actividad, necesitará tiza y una área segura de concreto o asfalto. Para comenzar, escribas las letras del alfabeto en un estilo punteado, así. Por ejemplo, aquí tenemos la letra A, punteado. Deja que su hijo toma el bolígrafo y escribe la letra. Para convertir el trazado de letras de tiza con un juego, puede escribir de cada letra del alfabeto en una pequeña hoja de papel, también como tenemos aquí. Darles la vuelta y dejar que su hijo dibuja una letra para practicar la escritura en el patio. Our next activity focuses on letter sounds. You will need these 2 activity pages, one with letters scrambled, and the second page with the pictures that correspond to each letter. You'll also need scissors. So we're going to cut out
all of the pictures and place them in a pile face down. So I have one cutout right here. So you would place all the cutout pictures face down like that and sit down with your child and choose one picture from the pile to turn over. So if this was the picture that we turned over, we have a little ice cream cone right here. And it starts with I, and I says I and I. So we're going to place our little ice cream cone that starts with I next to our I, which happens to be right here. There you go, like that. La siguiente actividad es un juego. Necesitará estas dos páginas de actividades, una con las letras, la otra con las imágenes. Revuelta la segunda página con dibujos que corresponden a cada letra. También necesitarás un par de tijeras. Recorta las imágenes y colócalas en una pila boca abajo. Por ejemplo, yo voy a cortar la primera imagen. Después le enseño. Aquí la tengo mi dibujo. ¿Sabes cómo se llama? Se llama una abeja. Abeja empieza con la letra A. La letra A hace el sonido A. Abeja. Pero ten cuidado porque en esta hoja las letras están afuera del orden. Busca por la letra en donde corresponde la imagen. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Abeja. ¿Y dónde se encuentra la letra A? Aquí está. Entonces yo la pongo tapado en la letra A. If there are any letter sounds that your child is unfamiliar with, you can list other examples besides the picture to help them choose that letter. For example, if your child was struggling with the W sound, W, you could list other things that start with W. So right here we have a watermelon. You could list other things like water, wagon, or worm. And you can also create additional pictures for those too. So if you have your little watermelon here, you could draw a picture of water, a picture of a wagon, and a picture of a worm. Si hay sonidos de letras con los que su hijo no está familiarizado, puede enumerar otros ejemplos además de la imagen para ayudarlos a elegir la letra. Por ejemplo, si su hijo no puede decir el sonido A por la palabra abeja, ayúdalas a enseñar otras letras, otras palabras que empiezan con la letra A. Encourage your child to play with print. They can pretend to read and write. They can practice reading your junk mail and catalogs, write a shopping list or a birthday wish list, draw a picture and write a story about it, make a birthday card for someone, and read the comics in the newspaper. Anime a su hijo a jugar con el impreso. Pueden fingir leer. Pueden practicar la lectura con su correo, basura y catálogos, escribir una lista de compras o una lista de deseos de cumpleaños. Haz un dibujo y escribir una historia al respecto. Hacer una tarjeta de cumpleaños para alguien y leer las historietas en el periódico. You can introduce a letter of the week and focus on writing it as well as the sound of that letter and what it looks like as a capital and a lowercase letter. Look for that letter during the week as you go throughout your day. You can learn the letters in any order you wish. Podría introducir una letra de la semana y concentrarse en escribirla, así como en los sonidos de esa letra y en cómo se ve como letra mayúscula y minúscula. Busque esa letra durante esa semana a lo largo del día. Puede aprender las letras en el orden que se desea. Read, read, read. Read as many books to your child as you can. Making reading for 20 minutes a day a habit to set them up for reading success and to secure a positive parent relationship. Repeating favorite books is wonderful for children as they grow their vocabulary and understanding with each reading. Check out some wordless picture books and have them read to you what they think is happening in the story. Leer, leer, leer. Lea todos los libros que pueda su hijo. Haga de la lectura durante 20 minutos al día un hábito para prepararlos para el éxito en la lectura y para asegurar una relación positiva entre padres y hijos. Repetir libros favoritos es maravilloso para los niños a medida que aumentan su vocabulario y comprensión con cada lectura. Vea algunos libros ilustrados sin palabras y pídales que le lean lo que creen que está sucediendo en el cuento. If they are interested, point out high-frequency words such as the, and, to, was, my, she, he, etc.
so they can begin to recognize some of the more common words. Model reading to them and let them see you reading your favorite recipes, magazines, books, newspapers, internet articles, etc. Show them you like to read for enjoyment. Si están interesados, séñale palabras de uso frecuente como de, a, para, era, mía, ella, de él, de ellos, etc., para que pueden comenzar a reconocer algunas de las más comunes. Modele la lectura para ellos y déjeles que se ven leyendo sus recetas favoritas, revistas, libros, periódicos, artículos del internet, etc. Muéstreles que usted también le gusta leer para divertirse. There is also a link to all of these activities we've covered in the description below. También hay un enlace a una lista de estas actividades que cubrimos en la descripción a continuación. We've learned a lot about the importance of letters, their sounds, and writing today. Letter recognition, letter sounds, or phonics, and writing will help develop necessary building blocks in your child's journey in literacy. The more opportunities you give your child to identify letters, their sounds, and write at home, the more prepared your child will be for kindergarten. Keep practicing these skills, learning and saying the letter names, matching them to their sounds, and writing letters correctly takes many years of practice. Be patient and encouraging. Hemos aprendido mucho sobre la importancia de las letras, sus sonidos y la escritura en la actualidad. El reconocimiento de letras, los sonidos de las letras y la escritura ayudarán a desarrollar los bloques de construcción necesarios en el viaje de su hijo en la alfabetización. Cuantas más oportunidades le dé a su hijo para identificar letras, sus sonidos y escribir en casa, más preparado estará su hijo para el kinder. Sigue practicando estas habilidades, aprender y decir los nombres de las letras, relacionarlos con sus sonidos y escribir las letras correctamente requiere muchos años de práctica. Sea paciente y alentador. Our word of the day is alphabet. After you viewed this entire video, please email the word alphabet to the email address listed below in the description. Nuestra palabra del día es alfabeto. Una vez que haya visto este video completo, envíe un correo electrónico con la palabra alfabeto a la dirección del correo electrónico que se indica a continuación en la descripción. We'd like to encourage you and your child to continue to practice and discover letters and sounds in your child's world. We have links in the description to the activities we've demonstrated today that you and your child can do together. Nos gustaría animarle a usted y a su hijo que sigan practicando y descubriendo letras y sonidos en el mundo de su hijo. Tenemos enlaces en la descripción a las actividades que demostramos hoy que usted y su hijo pueden hacer juntos. There are 2 books we'd like to recommend. The first is Eating the Alphabet, written and illustrated by Lois Ehlert. This colorful book introduces children to a plethora of fruits and vegetables. The alliteration with some of the letters is a delight to say out loud. Monique has our second title. Hay 2 libros que nos gustaría recomendar. Ella tuvo el primero. En caso que a usted le interesa, este libro se llama Eating the Alphabet, comiendo el alfabeto. Qué divertido, ¿verdad? El segundo título que nos gusta recomendar se llama Abecedarios, escrito por Cynthia Weil y K.B. Baseches, y las esculturas de madera de Oaxaca de Moisés y Armando Jiménez. Hay fotografías coloridas de esculturas de madera que corresponden a cada letra del alfabeto. You can use our online catalog or download our library app, Links Libraries, from your app store to place these books on hold. Puede usar nuestro catálogo en línea o descargar la aplicación de la biblioteca. Aquí tenemos, se llama Links. Si usted le busca en su teléfono celular, desde su tienda de aplicaciones para poner estos libros en espera. Created a kit that will accommodate multiple learning styles for furthering the development of your child's interest in letters and their sounds. We encourage you to check out or place on hold our kindergarten readiness kit about alphabet letters and sounds. We're going to go through the items that are in the kit. So we have in here a magnetic board. So we have uppercase letters on one side and lowercase letters on the other side. And you'll use this little stylus. If I can get it. So it has little magnetic balls in here, and it shows you how to trace the letters. So as you trace, they'll pop up. All right, our next item in here, we have a magic board. So if you write on this,
It'll show up and you can erase it. We also have in here some little practice writing cards. So you can use these cards to lay over and then trace. All right, we have some magnetic letters in here, or tiles. So each of these tiles has a letter. There's the lowercase on one side and the uppercase on the other side. You use them to spell words. We have 2 DVDs in here. So we have Rock and Learn Letter Sounds, and we have Leapfrog Letter Factory. All right, and we have some little letter puzzles. So each of the letters, you'll see a capital and a lowercase, and then a picture that corresponds to that letter. Okay, and then here we have some beads. Ooh. So each of these beads has a letter on them, and you can string them together. And there's some string in here too, just a little buried down kind of far. All right, and we have 3 books. We have LMNOPs by Keith Baker, written and illustrated. We have I Spy from A to Z. And then our recommended book is also in this kit. So we have Eating the Alphabet, Fruits and Vegetables from A to Z by Lois Ehlert. And then the last thing in our kit is a survey with English on one side and Spanish on the other. We encourage you to fill out our survey to help us improve the quality of services we offer to our community. Por último, hemos creado un kit que se adaptará a múltiples estilos de aprendizaje para promover el desarrollo del interés de su hijo por las letras. Mira todos estos juegos y libros, ¡qué divertido! Lo alentamos a pagar o dejar en espera en nuestro kit de preparación para el kinder sobre las letras y los sonidos del alfabeto. Hay una encuesta también en este kit que está escrito por inglés en un lado y en español al otro. Favor de llenar la forma y mandarlos para atrás para saber si hay una manera de mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos aquí en nuestra comunidad. En este kit hay muchos diferentes juegos que le va a gustar a su hijo, estoy segura. También tenemos estos libros que están escritos en inglés, pero también está en orden libros en español que les ayudará con su hijo a su desarrollo. Por ejemplo, tenemos estos libros. Aquí es la encuesta. Tenemos estas tarjetitas del alfabeto en inglés. Hay diferentes letras y lo puedes ponerlo como rompecabezas. Hay 2 piezas. Hay 2 videos. Enséñalos a aprender sobre más del alfabeto. Estos bloques de diferentes colores, estos son muy divertidos. Lo puedes enlazarlos para ponerlos así, para formar letras o palabras. Son diferentes colores también y son de plástico, entonces no se quebran. Estos bloques también están muy divertidos. Estos son magnéticos. También usted le puede ponerlos a demostrar las letras mayúsculas y minúsculas. También lo puedes enseñar los sonidos A, S, S. Puedes jugarlo como quiera. Son divertidos. Y también hay diferentes juegos de rompecabezas de, este se llama Magnetic Board. Y con este lo puedes hacer esto con las letras. Y para escribir la letra hay diferentes lados de las dos. De las letras minúsculas y las letras mayúsculas. También este es un board en donde se puede escribir y luego borrar. Por ejemplo, yo lo voy a escribir la primera letra de mi nombre. Monique es M, así, M. Y para borrarlo, nomás lo hago así con el plástico, así. Es divertido también. Y también es otra manera de la misma juego. We hope that the information in this video has given you a greater understanding of why giving your child more opportunities to identify letters, their sounds, and write will add to their success upon entering kindergarten. Thank you for watching. Esperamos que la información de este video
le haya dado una mayor comprensión de por qué darle a su hijo más oportunidades para identificar letras, sus sonidos y escribir contribuirá a su éxito al ingresar al kinder. Gracias por ver. Busque esa letra durante esa. Sorry, I thought you were stopping, and so I was like, my God. That's okay. I can say it again. No worries. Anime a su hijo a jugar con el impreso. Oh wait, you have to start. I made a face because she was about to say something, so I was like, yeah. Okay.